Buenas tardes, días o noches, depende cómo se transmite y a qué hora se transmite esto. Ante todo, agradecerles a Daniel y a Lilian la oportunidad de participar con todos ustedes en este evento, con la cantidad de gente que lo sigue. Es realmente una oportunidad única que me han ofrecido y la cual estoy profundamente agradecido. Título de lo que quiero compartir con ustedes es el cuerpo ausente y la normalidad de excepción. O sea, la normalidad de excepción. Nos estamos acostumbrando a estos medios. Es decir, la pandemia ha obligado a que esto se transforme en una normalidad. Es decir, que nos conectemos de esta manera, que nos oigamos y nos veamos. Y poco a poco nos vamos acomodando a esto. En este acomodarse hay una nueva tendencia que se llamará esto la nueva normalidad. Es decir, de dejar instalado esto como sistema para hacer las mediaciones. Es indudable que tiene ciertas ventajas. El no tener que trasladarse, sobre todo cuando hay distancias grandes, es una verdadera comodidad. Cada uno en su casa y pudiendo disponer de menos tiempo, porque solamente es el tiempo de la entrevista, no tiene que estar traslados. Cierto que se producen problemas de dificultad de hablar en la casa, o en la oficina, si se está solo, si no está solo, cómo se hace para poder hablar manteniendo la confidencialidad, no del sistema, sino de quienes están en la casa. Ya hablaré un poquito más adelante sobre cuáles son las pegas, los peros que le veo a esto. Pero también otra cosa que percibo y hablando con los colegas, los compañeros, es que parece que resulta más fácil hacer las mediaciones así. Hay menos temor a perder el control, hay menos temor a no saber qué hacer. Parece que este medio nos facilita el hacer la mediación a nosotros, a las personas mediadoras. Podemos circunscribirnos mejor a los temas de la agenda, ¿está? Y podemos de esa manera controlar además el proceso. Hay un tema que ocurre con absoluta frecuencia, que es los silencios. En una mediación los silencios, físicamente presente, los silencios son silencios, con todo lo que genera un silencio. Pero acá, rápidamente, cuando se produce un silencio, ¿estás ahí? ¿Seguís conectado? Si rápidamente nos vemos obligados a saber si se sigue conectado. Con lo cual se rompe el silencio y se rompe el efecto que el silencio produce y se rompe el efecto del que estaba callado, de la que estaba callada, en ese proceso por tener que escuchar o contestar a esta pregunta. Sabemos que los silencios son muy importantes en una mediación. A veces incomodan, a veces la gente no se aguanta el silencio y habla, y a ese hablar y decir cualquier cosa salen cosas, o a veces es un momento de reflexión para saber qué se va a contestar. Entonces, para el hecho de no tener que trasladarse, existe un problema muy serio que es la disponibilidad de los medios idóneos. No se puede hacer una mediación desde un teléfono. Se necesita una computadora, se necesita una cámara, como ustedes me están viendo hoy, con un poco más de mi cuerpo presente, no solamente la cara en la pantalla, para que de alguna manera estemos más allí. Y se necesita sobre todo una conexión de Wi-Fi, depende cómo lo quieran decir en castellano o en inglés, que sea realmente buena, segura. Y esto no existe en todos lados.
Hay muchos países en donde las conexiones no son buenas, en lugares donde uno está donde las conexiones no son buenas, dando formación online. A mí esto me ocurre mucho, y no solo aquí en Argentina, con gente que en Costa Rica, en España, gente que se les cae en un momento, se corta, vuelve, los microcortes. Entonces, yo creo que esta mediación así pensada en cuanto a la ventaja de la distancia que se ahorra y la facilidad, creo que es segregacionista, porque solamente para quienes disponen de los equipos necesarios y las conexiones necesarias, pero creo que también es limitante por el tema de los silencios, de las expresiones, que más adelante voy a tratarles. Los demás inconvenientes que le veo a esta forma de hacer mediación tienen que ver también con cómo definimos la mediación. Es decir, si nosotros entendemos la mediación como ese espacio de acuerdos, de derechos y obligaciones, normalmente acompañados por abogados, en el cual lo que sustancialmente está presente es la racionalidad, como si estuviéramos en un acto, no sé, en un acto judicial, pero estamos hablando solamente de derechos y obligaciones. Esa es una mediación que para mí no es mediación, para mí eso es una conciliación. Una conciliación de derechos y obligaciones que se hace a través de este medio, en donde las limitaciones obviamente son menores. Las sigue habiendo, pero tienen menos importancia. Esta manera de reducir el conflicto humano complejo a un conflicto de derechos y obligaciones es lo que a mí me determina llamarlo, como se llamó toda la vida, conciliación, y dejar la mediación para aquella que puede tratar el conflicto humano complejo. Me refiero al sentir, pensar, hacer y decir involucrados en el momento del encuentro. Por lo tanto, para mí, y hay tantos conceptos como los que me están probablemente viendo y escuchando, la función mediadora es ese proceso de autorización, de legitimación de la palabra. Y cuando digo autorización, creo que es importante diferenciar autorización de autoridad, de autoritarismo. Autorización es permitir que algo pase en un espacio, lo que sea. Es un espacio para la palabra, para todas las palabras y cómo salgan esas palabras. Autoridad es establecer ciertas pautas que pueden establecerse de común acuerdo, pero la última palabra la tiene la persona mediadora, de establecer cuáles son las pautas por la cual la palabra se expresa. Y el autoritarismo, que es impedir imponer una sola manera de hacer las cosas. Eso es autoritarismo. Entonces, yo hablo de autorizar, legitimar la palabra para que se exprese esta persona a través de lo que acuerdos, disensos, diferencias, matices, individualidades, historias, lenguaje. Todo esto es autorizar la palabra, legitimarla. Legitimar a la persona para que salga con las palabras con las que necesita expresarse. Por lo tanto, para mí la mediación tiene una función de autorizar la palabra para que a través de ella la gente se pueda A, apropiar de lo que dice, B, apropiar de lo que escucha, C, apropiarse del conflicto y D, apropiarse de lo que quiere hacer con el conflicto, cómo lo quiere gestionar. Que será, después de que se ha podido apropiar de la palabra, del escucha y del conflicto, recién podrá decidir
en qué contexto quiere resolver. Ahora bien, la palabra no surge mágicamente. Para ustedes les surge mágicamente porque surge de un micrófono. Pero para quien él emite, la palabra surge de un cuerpo. Un cuerpo, el lenguaje del cuerpo, es a través de la palabra. La expresión del cuerpo es a través de los gestos. La palabra tiene significados y significantes. Las expresiones deben ser interpretadas. Deben ser interpretadas por quien las observa, por quien las recibe, porque no solo observa las expresiones, sino que recibe el contenido emocional con que esa expresión ha sido hecha. Quienes quieren hablar de un lenguaje corporal diciendo que cruzar los brazos quiere decir esto, abrir las manos quiere decir lo otro, estar con el puño cerrado quiere decir lo otro, ponerme los brazos acá quiere decir lo otro, para mí, arrancan de un error básico que es considerar que todos los seres humanos somos iguales y todos los seres humanos, por lo tanto, tenemos las mismas reacciones corporales frente a lo que ocurre. Eso de normalizar al ser humano a que todos somos iguales, no iguales en derechos y obligaciones, iguales en idéntico, es algo que a la ciencia lo necesita hacer para que el trabajo científico tiene que trabajar sobre un objeto común y reproducible y que yo creo que nada tiene que ver con el ser humano. Porque el ser humano, su cuerpo, es energía, toda la materia es energía. La energía no se transmite por este medio. Pero a su vez de ser energía, esa energía expresa sentimientos. ¿Y qué son estos sentimientos? Son aquello que nos pasa cuando algo ocurre. Y ese que nos pasa cuando algo ocurre, yo puedo ponerle una palabra y digo, me siento triste. Entonces, he transmitido mi sentimiento. Pero si yo estoy así, y estoy hablando con ustedes, y estoy teniendo esta gestualidad, y no estoy diciendo, algo me está pasando. Ustedes no pueden saber lo que me está pasando, pero hay una expresión de mi cuerpo que dice que algo está pasando más allá de lo que yo estoy diciendo con ustedes. Y esto puede ser que se me acaba el tiempo de la conexión y no sé cómo voy a hacer para acá. Puede estar pasando cosas que ustedes van a ver, pero no van a poder entender si yo no les pongo palabras o si ustedes no me preguntan. Entonces, esto no se puede transmitir con la imagen. No se puede transmitir lo que se siente y lo que se transmite con la energía corporal que interrelacionamos con todo lo que estamos presentes. Y para los que creen que no hay una energía corporal más allá de lo de Einstein, que toda la materia es energía, ponemos 20 personas en una sala cerrada y enseguida nos morimos de calor. Y esto tiene que ver porque los cuerpos irradian energía y al estar el ambiente cerrado sube la temperatura, así de simple. La mediación requiere de un espacio, pero ese espacio es un espacio que se ocupa con los cuerpos. Si no hay cuerpos, el espacio está vacío, no hay un espacio para la mediación. Acá no hay un espacio, cada uno está en su espacio. La mediación requiere un espacio con los cuerpos presentes para toda esta interacción que les estoy haciendo, tratando de compartir. El sujeto está compuesto por algo orgánico, que es el cuerpo, y por algo simbólico, que es la palabra. La palabra, lo simbólico, lo puedo transmitir acá, pero lo orgánico del cuerpo solo se puede ver, no se puede oler, no se puede tocar,
no se puede sentir. ¿Por qué? Porque se producen las pérdidas de las resonancias. ¿Y qué es la resonancia? La resonancia es eso que se me produce en mí frente a algo que escucho, frente a algo que digo o frente a algo que ocurre. ¿Y por qué se me ocurre eso? Porque el cuerpo humano es un banco de memoria de todos los eventos ocurridos a lo largo de la vida. No solo en las neuronas, todas las células corporales tienen capacidad de memoria, no son especializadas en memoria, pero tienen capacidad de memoria. Toda esa memoria que está, no la conocemos, no tenemos acceso a ella directamente, no la podemos tener presente. Es todo lo que está, que sabemos que está, pero que no conocemos. Y hay mucho que no conocemos y ni siquiera sabemos que está. Y esto aparece porque de golpe hay un estímulo externo que lo trae. Lo trae en un lapsus, lo trae en un sueño durmiendo, lo trae en un gesto, lo trae en un síntoma, lo trae en un sentimiento. Para eso el cuerpo tiene que estar presente, porque las resonancias que se producen en el cuerpo y que son todos los hechos de la memoria que son traídos, el cuerpo tiene que estar presente para recibir la totalidad de las resonancias posibles. Voy a llevar un ejemplo muy tonto que nos pasa todos los días. Yo en el ordenador, en la computadora, aprieto la letra A y en la pantalla me aparece la letra A. Nosotros no sabemos qué pasa atrás para que si yo aprieto la letra A aparezca en una pantalla la letra A. Hay toda una situación muy compleja que no la conocemos. Hay algo adentro que cuando se produce un estímulo se produce una respuesta. Es elevado a la enésima de todos los recuerdos que además son individuales. Cada uno es único. Cada uno tiene una historia única, una lengua de origen única, una familia única, un conjunto de experiencias únicas. Todo eso está guardado en nosotros. Está guardado en la memoria. Y la resonancia es esa memoria que está dormida, aparece porque hay un estímulo. Cuando todo tiene la posibilidad de aparecer, obviamente estamos hablando del ser humano complejo. Estamos hablando de lo que siente, piensa, hace, dice, y de lo que no sabe que siente, de lo que no sabe que piensa, de lo que no sabe que hizo y de lo que no sabe que dijo. Yo me gusta explicar que el ser humano es como un iceberg en el cual solo vemos el 11%. Y el otro 82%, 89%, sabemos que está, pero no sabemos ni qué forma tiene, ni cómo, qué forma, qué volumen tiene, pero sabemos que sostiene lo que vemos. Lo que nosotros vemos en la pantalla y escuchamos está sostenido por algo, que es el cuerpo, y toda la memoria del cuerpo, que no aparece en estos encuentros. Obviamente que el aparecer la complejidad hace la mediación mucho más difícil. Porque cuando nosotros esterilizamos el lenguaje, es decir, le quitamos las resonancias personales al lenguaje, estamos haciendo un lenguaje anestesiado. Pero cuando quitamos las resonancias que trae el cuerpo, estamos haciendo un encuentro anestesiado. Yo quiero traerles un ejemplo de la experiencia que me lo marcó muy claro esto. En el año 2000, yo fui invitado a dar formación en la ciudad de Albuquerque, el estado de Nueva México, en Estados Unidos. El estado de Nueva México es un estado que tenía sus poblaciones originarias,
luego fue invadido por los españoles, y luego los anglosajones norteamericanos ocuparon ese territorio. Así que hay tres poblaciones y tres culturas claramente diferenciadas: la originaria, la hispánica y la anglosajona. Entonces, en ese trabajo, esa clase, había 40 personas, no había ninguno de pueblos originarios, había hispanos y anglosajones, y entonces en los roleplay puse, en todas las parejas puse un hispano. Y le pedí, lo autoricé, le legalicé, le legitimé su manera de ser originaria y le dije: actúa como actúas en tu casa con tus pares. Olvídate que estás en Estados Unidos. Sé vos, como tengas ganas de ser. Lo que ocurrió que en todos los casos, a los 15, 20 minutos, los mediadores suspendieron las mediaciones porque no se podía. No se podía regular la mediación, no se podía controlar a esta gente. Eran unos salvajes, no respetaban los turnos de palabra, levantaban la voz, interrumpían. Eran indignantes. Entonces, cuando yo les pregunté si no habían considerado la posibilidad de legitimar la cultura original de esta gente, y aquí sí no era autorización, era autoritarismo, imponer la cultura dominante porque esa era la conducta de vida, ¿no pensaron que tal vez la función mediadora significaba legitimar la diferencia y ver de qué manera se podía trabajar con las diferencias? Había un dicho, que a mí me lo dijeron desde el primer día que llegué, que los hispanos no honraban los acuerdos, no eran gente de confiar. Entonces traje esta frase después de esta experiencia y les pregunté si ustedes creían que alguien iba a honrar un acuerdo cuando no había sido respetado en su identidad, en su personalidad, en su cultura y en su historia. Si se le había, por autoritarismo, impuesto que debía ser distinto de lo que era. ¿Cómo podía pretender que honrara los acuerdos? Fue muy movilizante para todo el mundo y fue una experiencia donde claramente quedó demostrado la diferencia entre autorizar y autoritarismo. Entonces, disculpen con los papeles, pero como esto es grabado en vacío, yo con mi mismidad, es muy fácil perderse. Entonces, para conservar un poco de orden. Entonces, yo le querría preguntar a ustedes, si es que ese es el caso, si se sienten más cómodos en una mediación online. Yo creo que deberían preguntarse un par de cosas. ¿Por qué se sienten más cómodos? ¿Porque se sienten más seguros? Hay algunos cursos que se están dando de formación online que le dicen a la persona mediadora que lo que puede hacer es silenciar el micrófono, mutear, no sé por qué tenemos que usar el anglicismo de mute. Nosotros podemos usar la palabra silenciar. ¿Por qué tenemos? Dice, ustedes silencien el micrófono de la persona que no respeta las normas. Eso, a mi modo de entender, si la mediación es un espacio para la palabra, eso es muy cómodo para mí, pero eso es demostrar todo el poder de mi autoritarismo. En la mediación real no lo podemos silenciar. Tenemos miedo cuando alguien interrumpe, levanta la voz, habla groseramente, sacamos la norma. Hemos establecido reglas básicas que son no interrumpirse, no levantar la voz y no faltar el respeto. Nuevamente, ahora es autoridad. Nosotros somos autoridad y le imponemos límites a la expresión del otro, de los participantes. Ahora bien, ¿qué pasa si no nos haces caso? ¿Qué pasa si lo sigue haciendo? ¿Qué pasa si este es el modus operandi de esta gente?
¿Los vamos a echar? ¿Vamos a levantar la mediación? Siempre tenemos mucho miedo a esta situación. Entonces yo los invito a que aprendan a considerar cómo hacer esto. Y en mi experiencia, en mi recorrido, he sacado lo que es la reformulación emocional. Es decir, discúlpame, al que está hablando, un segundito. Fulanito o fulanita, entiendo que acabas de decir que estás furiosa y que es un mentiroso con lo que está diciendo. Y necesitas decirlo para que no pase en este momento. Ok, te lo escucho, lo voy a escribir acá en el rotafolio, digo, furiosas por las mentiras, y entonces, ahora vamos a volver a que termine él, y entonces después vuelvo a lo de furioso y mentiras que querías completar, no nos vamos a olvidar. Este sentirse escuchados, legitimados y reconocidos y escritos, en mi experiencia la gente se calla y el otro sigue hablando, hasta que pasa al revés. Entonces, una de las cosas que primero se aprende en la mediación presencial cuando hacemos esto es que hay que aprender a escucharse. La gente no viene en condiciones de escucharse. No la podemos obligar a escucharse. Lo emocional no permite que acepten el mandato obligatorio de escucharse. Tienen que sentirse escuchados para poder escuchar. Entonces, la mediación online es una mediación esterilizada, anestesiada, quitada la complejidad del ser humano y solamente realizada, como casi podríamos decir con un modelo harvariano, desde lo racional, cartesianamente analizado, y desde un orden impuesto por la persona mediadora. Eso para mí es conciliación, vuelvo a decirlo, no es mediación, pero obviamente ni soy dueño de la verdad, ni creo que nadie deba hacer más allá de lo que hace para sentirse cómodo y sentir que hace bien su trabajo. Escuchaba el otro día una mediación que decía, la mediación no sirve, claro, y uno se puso así, al sistema. ¿Qué tiene que ver el sistema y el establishment? El sistema nos manda que seamos rápidos, eficaces y eficientes. El tiempo está dado por la variable rapidez. El tiempo no es vida, el tiempo es oro. Entonces, todo aquello que demore se considera ineficaz. El ser humano, hablante, para que sus resonancias produzcan efectos que sean traídos, requiere tiempo. Requiere ese tiempo que está dado por algún estímulo, un proceso y una respuesta. Y después de una entrevista de hora o hora y media, se vuelve a la casa y todo lo que pasó empieza a resonar y empiezan a ocurrir cosas que son las que traen al próximo encuentro. Esto es la complejidad del ser humano. Entonces, la complejidad del ser humano no puede ir rápido. Rápido puede ir una computadora, rápido puede ir un coche, pero rápido no van los procesos humanos. Entonces, en la medida que al ser humano no le damos tiempo, lo manejamos, porque vamos, como he dicho, esterilizando la palabra, esterilizando el cuerpo, adormeciendo, anestesiando, y por lo tanto es más fácil de manejar. Y es más fácil de conducir. Y en las mediaciones no es más fácil conducir si no damos tiempo a la complejidad, a la diferencia y a la pelea. Por eso, yo creo que la mediación no está dentro de los parámetros del establishment actual, del neoliberalismo actual, que propende a la rapidez. Y la eficacia y la eficiencia están ligadas a la rapidez. Cuando por primera vez en Argentina se presentó el resultado
de las primeras, no me acuerdo cuántas, 500 o 5.000 mediaciones en un congreso en el Teatro Cervantes, se habló de lo maravilloso que había sido que se habían ahorrado muchos casos judiciales, pero nadie se refirió al grado de satisfacción ni al resultado en el tiempo de estos supuestos maravillosos acuerdos. Eso al sistema no le interesa. Al sistema le interesa que no vayan casos a tribunales porque entonces hay que gastar menos presupuesto en justicia. Esto tiene que ver en qué lugar nos ponemos como personas mediadoras, en qué valor le damos a los participantes, qué dignidad humana le damos y dónde queremos ponernos. Cada uno que tome su elección. Yo no soy dueño de ninguna de ellas. Quisiera leerles para cerrar del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, algo que acaba de publicarse. El otro es algo que duele. Sin embargo, hoy evitamos cualquier forma de lesión. No queremos arriesgar nada. Espolvoreamos energías libidinosas a medida que diversificamos nuestras inversiones para evitar una pérdida total. En lo afectivo igual. Eso lo agrego yo. La hipercomunicación actual solo establece contactos, pero destruye relaciones. Elimina la distancia, pero al mismo tiempo destruye la cercanía y la amistad. Esto es todo. Muchísimas gracias por los que han llegado hasta este momento compartiendo. Les espero con todas las preguntas y consultas que quieran hacer.